Decía, vamos nosotros en esta ocasión dentro del tema general que es el estudio de el reino de Dios. Vamos nosotros a hacer una especie de pausa, pero una pausa comparativa. El día de hoy, creo que fue, o quizás ayer, no, hoy día fue, dentro de la lectura devocional que llevo, ¿no? En forma personal, ¿no? En mi relación con el Señor, tuve la oportunidad de toparme con un pasaje en Jeremías, el capítulo número 11. Vamos a considerar ese pasaje. Pero lo que veía allí, sin duda que eran cosas también muy semejantes a lo que es ahora, a pesar de que hay un gran distanciamiento entre el tiempo que Jeremías escribió y nuestro tiempo, entre el reino de Dios a través del pueblo de Israel y el reino de Dios a través de las iglesias del Señor, una gran diferencia de tiempo. Sin embargo, las similitudes son inmensas, ¿sí? Tanto en lo bueno como en lo malo, ¿sí? No estoy diciendo que son iguales, definitivamente cuando hablamos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, recordemos que el Nuevo Testamento fue establecido bajo mejores promesas, Jesús, obviamente, bajo mejores sacrificios, Jesús, definitivamente, y en la sangre que se derramó para confirmar el nuevo pacto fue más preciosa que la sangre que se vertió para el antiguo pacto, que fue la sangre de animales. Así que les voy a invitar, vamos a tener una lectura relativamente larga, les voy a invitar a leer este capítulo 11, una buena parte del capítulo 11, simplemente para que en ello veamos cómo es que Dios, a través del profeta Jeremías, se dirige al pueblo de Israel, para ser más exactos, a el reino del sur, o llamado también el reino de Judá. Y eso es lo que vamos nosotros a tratar de ver aquí. Voy a compartir imagen con ustedes, hermanos. Eh, Listo, aquí lo tenemos, ¿sí? Y igual, el mismo proceso, si usted tiene alguna pregunta que quisiera hacer o algo que quisiera compartir, siéntase cómodo, ¿sí? De hacer. He subrayado algunas palabras, frases y a la vez también las he puesto algunas en cursiva, ¿no? Letra cursiva, itálicas creo que se llama también, por lo menos en inglés, eh, con el propósito de que veamos algunas cosas o hagamos resaltar algunas cosas dentro de este pasaje. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, ya el reino de Dios, esto es Israel como nación, eh, había entrado ya a la tierra prometida, habían pedido ellos tener un rey, Dios les concede el rey y llega a dividirse ese reino a la muerte de Salomón en dos reinos, ¿no? Uno el reino del sur que tenía como capital a Judá, a Israel, perdón, y que se llamaba Judá, y el otro el reino del norte, que se hacía llamar como Israel, y tenía como capital a Samaria, ¿sí? Y Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo por los asirios, ¿sí? En el año 722, más o menos, si es que mis cálculos son correctos,
Y el pueblo de Judá o del sur, el reino del sur, fueron llevados cautivos por los babilónicos, Nabucodonosor, por cierto, a partir del 609, más o menos, algo así, fueron llevados al cautiverio en tres etapas. Entonces, Jeremías fue uno de los testigos de todos estas etapas en el cual, perdón, se llevaba al pueblo de Judá o al reino del sur cautivo hacia Babilonia. Y Dios lo utiliza a él porque el pueblo rehusaba creer que esto podía ser posible, esto es de llevarlos, de hacerlos desaparecer. ¿Sí? Ellos, entiendan, eran judíos que se entendían, tenían los oráculos de Dios, esto es la ley de Dios, eran los representantes de Dios sobre la tierra, por lo tanto ellos pensaban y asumían que Dios no los iba a tocar. No los iba a tocar. Quizás les iba a regañar, pero pensaban que no. Y dice aquí este pasaje, palabra que vino de Jehová. En verdad, qué solemnidad, ¿no cree usted? Qué autoridad también el que nosotros podamos decir o escuchar o leer palabra que viene de Dios. Nosotros estamos tan acostumbrados a la lectura de la Biblia que ya muchas veces esa expresión no nos llama ya mucho la atención. O sea, no la vemos como, wow, esto es autoridad, ¿no? Esto es Dios hablándonos a nosotros. Repito, muchas veces no lo vemos así. Y por eso es que creo yo también estamos cayendo en incredulidad, ya que nosotros no tenemos esa devoción por Dios, esa rendición a Dios y aún ese temor también reverencial hacia nuestro Dios. El que la Biblia, por ejemplo, exprese, ¿no? Y dijo Jesús, no nos llama ya mucho la atención. ¿Sí? Es como que tantas cosas que dijo, ¿no? Y repito, al verlo así, nuestra fe va menguando y nuestra confianza en la autoridad de Jesús también. Y por ello es que nosotros necesitamos considerar este ejemplo con propósitos comparativos para darnos cuenta, ciertamente, sí, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Todo es repetitivo y mire lo que pasa, ¿sí? Muy bien, entonces se le dice, ¿no? Aquí se dice palabra que vino de Jehová, y es importante, toda palabra de Dios es muy importante, a Jeremías, ¿sí? El profeta que escribe este libro, dicho sea de paso, y es obvio también, y les escribe, o la palabra viene a Jeremías diciendo, ¿sí? Y miren el versículo 2, ¿sí? Número 1 le dice, oíd, o les dice al pueblo, ¿no? Oíd las palabras de este pacto. ¿Qué pacto estamos hablando acá? Bueno, lo vamos a hablar en un ratito, ¿sí? Pero lo que deseo que se entienda es el hecho de que Dios está hablando con su pueblo, con quien hizo un pacto, ¿sí? El pacto que Dios deseaba este pueblo aprecia, así que les dice, oíd, ¿sí? Escuchen las palabras de ese pacto. Nosotros muchas veces también caemos en el hecho de que no escuchamos esas palabras del pacto y más bien estamos nosotros más interesados en qué es lo que nosotros quisiéramos pensar. Y luego dice, ¿sí? Hablad a todo varón de Judá, en este caso, y a todo morador de Jerusalén. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, y esto es muy importante, hermanos, y ojalá que usted también en este sentido aprecie y ore, ¿sí?
por la labor de Dios. Dios es quien llama a Jeremías, pero no se le dice a Jeremías, Jeremías, tú habla lo que tú quieras. No, no, sino que le dice, mira, esto es lo que quiero que digas. ¿Sí? Le diles, oíd las palabras de este pacto, dile al pueblo que oigan las palabras de este pacto, y lo que yo te estoy diciendo, díselo a todo varón de Judá y a todo morador, ¿no? De Jerusalén, me parece que es, a ver, de quién lo tengo bloqueado acá. Sí, entonces, nosotros, aquellos que predicamos la palabra, tenemos un mensaje y ese mensaje debe ser el del Señor. ¿Que nos equivocamos? Claro que sí, posiblemente, y que muchas veces también en este sentido nos apasionamos tanto por ello que pensamos que ese mensaje es mío en el sentido de que me pertenece solo a mí. No, no, es un mensaje de Dios. Él nos llama, Él nos da esas palabras y nos dice, hablen. Simplemente hablen lo que yo les estoy diciendo que hablen. ¿No? Tiene sentido esto, claro. No tenemos nosotros que hablar más allá de eso. Por eso es que necesitamos aprender a ser muy cuidadosos nosotros con qué es aquello que enseñamos a los demás. Si usted, hermano, es parte de algún ministerio, hermana, en el cual usted tiene que enseñar a otros, usted también tenga mucho cuidado de hacer ello, ¿sí? No que necesariamente Dios la ha llamado a usted, ¿sí? Para predicar el evangelio o pastorear, ¿no? En la predicación o con la predicación del evangelio, pero sí entendamos que la palabra de Dios merece mucho respeto, tiene muchísima autoridad, simplemente a nosotros nos corresponde estudiarla, creerla, compartirla, ¿sí? Y en el versículo número 3, si prestamos nosotros atención al versículo número 3, ¿sí? Y les dirás tú, esto sigue hablando de Israel, ¿no? Del todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así dijo Jehová de Israel. Y esto es bastante fuerte, mire usted, maldito el varón que no obedeciere a las palabras de este pacto. ¿Qué tan importante? Permítame aquí, sí, detenerme, permítame aquí detenerme. ¿Qué tan importante cree usted debe ser para nosotros, en términos muy generales, un pacto o un convenio? O sea, ¿qué tanta responsabilidad, qué tan fieles deberíamos nosotros ser a un pacto, a un convenio? Cualquiera que esto fuera. No solo un pacto con Dios, ¿no? Sino en términos muy generales. ¿Cómo deberías? No que esto se vea necesariamente en nuestra sociedad, ¿no? Políticamente hablando, lamentablemente damos mucha pena y debemos orar por ello, pero es interesante ver, por ejemplo, cómo es que muchos de los políticos, ¿no? Tampoco podemos decir todos, no conozco a todos, pero simplemente lo que se escuchan, ¿no? En las noticias. Pero triste es verlos jurar, no hacer un pacto, un juramento, sí, por el bienestar de otros, pero que lamentablemente esto se quebranta con mucha facilidad, ¿no? Vemos ello. La pregunta, nuevamente, si para usted, ¿qué tan importante debe ser un pacto o un convenio? Algunos de ustedes, hermanos. ¿Habrá alguien que quisiera hablar de ello en términos muy generales? Eh, Aún en la vida matrimonial, ¿no? Hay un pacto, ¿no? En el matrimonio también. ¿Qué tan importante, repito, debe ser para nosotros un pacto, un convenio con otros? Habrá, por favor, no se tome todo el tiempo del mundo. Sí, para dar su opinión, su parecer, si usted tiene una, por favor, comparte. ¿Alguien? ¿Habrá alguien que podría decir algo?
No lo hay. Bueno, debería ser muy importante para nosotros, ¿verdad? Jesús enseñando a su iglesia dijo, sea vuestro sí, sí, sea vuestro no, no. Y, o sea, seamos fieles a la palabra que nosotros damos. En este caso, sea como a través de un pacto, sea a través de un convenio, sea simplemente a través de una conversación. Seamos nosotros muy responsables con ello. Y luego, sí, mire usted lo que dice aquí, aquí el escritor o el Señor. Estoy en el versículo número 3, donde dice, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Wow. ¿Alguno de ustedes que quisiera decir qué significa esto o qué podría significar esto? Maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto. ¿Sí? Pastor, ¿Ya? ah, yo, o sea, ahorita quisiera preguntar algo respecto a eso, no tanto decir qué significa. Ok, adelante. Cuando dice maldito, ¿es como simplemente una descripción o esa maldición saldría de Dios? Es lo que dice. Recuerden que Dios no, en este sentido no juega con términos, por lo menos en situaciones tan serias como estas. Es Dios quien está diciendo maldito o maldecido. ¿Sí? O sea, tu reputación es buena. ¿Sí? Que eso es lo que básicamente significa y obviamente en razón a ello podría recibir algún tipo de penalidad o castigo. Y me dejo entender. Sí, ok. Okay. ¿Alguien más o algo más? ¿Qué cree usted acerca de la palabra maldito? ¿Qué cree usted que puede significar? A ver, alguien. ¿Quién dijo yo? Lo cierto es que, por último, entiéndase que es Dios quien lo está diciendo. Sí, o sea, maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. O sea, ¿qué pacto estamos hablando? El pacto de Dios con Israel, ¿no? En el desierto cuando salieron de Egipto. De ese pacto, estamos hablando del antiguo pacto, ¿no? Como nosotros en forma muy general lo llamamos. Estamos hablando de ese pacto, ¿sí? Y cierto, ¿cómo es que los liberó Dios? Porque dice, los liberó del horno de hierro, ¿no? Hemos hablado varias veces nosotros de que ciertamente interesante, increíble, cómo es que Israel estaba en un horno de fuego, ¿sí? Fue liberado y comenzó a quejarse de lo que tenía en adelante y más bien como que quería regresar, dicen algunos, ¿no? Mira, ya acaso no teníamos que comer, no teníamos donde acostarnos, teníamos donde dormir, donde morir, por último. Sí, acá estamos en medio de nada, ¿no? Pero Dios se refiere a Egipto como el horno de hierro. Sí, eso es lo que dice allí, el horno de hierro. O sea, ellos tenían oprimidos a los demás. Esa era la idea con esto, sí, al pueblo de Israel, obviamente. Entonces, nosotros también en nuestros días, ¿no? A veces nosotros nos comportamos, siendo hijos de Dios, nos comportamos como que sí éramos pecadores, pero no estábamos tan mal. Sí, antes éramos pecadores, pero no estábamos tan mal. Entiéndase si estábamos muy, pero muy mal. ¿Por qué razón? Porque nosotros pertenecíamos a el horno de fuego. Y Dios nos sacó de ese horno de fuego, así como Moisés, no, Dios a través de Moisés,
sacó de la tierra de Egipto a los israelitas del horno de hierro. A nosotros, Dios en Jesús nos sacó de qué horno, estamos hablando del horno de fuego. ¿Sí? O sea, es algo muy intenso, ¿sí? Y dice, y menciona, ¿no? Del horno de hierro, diciéndoles, realmente, ¿sí? Mire lo que se le quiere decir al pueblo de Judá, ¿sí? Oíd, ¿sí? Número uno, oíd, vamos con las palabras cursivas, ¿sí? Inclinadas. Oíd, luego, ¿qué tenemos? Cumplid, ¿sí? Entonces dice, ¿qué es lo que se debe oír? Mi voz. O sea, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? Ellos no lo tenían impresa, sí, en su totalidad, porque recuerde, ellos lo que tenían impreso eran los pergaminos del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque la Biblia nos habla de que con Jesús vino todo lo que es la información completa, ¿sí? Entonces, ellos simplemente tenían esta forma de transmitirse la palabra en forma oral, ¿no? Esta manera de transmitirlo en forma oral. Nosotros tenemos ya la palabra escrita y es la palabra de Jesús. ¿Eh? Entonces se le dice, oíd mi voz, cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando. Y mire, la condición dice, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Eso es lo que se le menciona al pueblo de Israel. Dice en el versículo número 5, para que yo confirme el juramento, del juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, se refiere a Canaán, ¿sí? Antes de que Israel abandone el desierto. Se le dijo eso, ¿no? Dice como en este día, o sea, yo me paré delante del pueblo e hice un pacto con ellos. ¿Sí? Y era un pacto muy, pero muy importante. Dice en el versículo 5, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, las primeras generaciones, o perdón, en su defecto sería Abraham, ¿no? A Isaac, a Jacob y todos los que vinieron detrás de ellos. Dice, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como este día, y respondí y dije, amén. Oh Jehová, esto que está diciendo ciertamente es aceptable, es más que aceptable, es suficiente. Si solamente nosotros aprendiésemos a oír su palabra y a la vez también a cumplirla. Y ojalá podamos agregar, ya que aquí no está, pero en otro pasaje, ¿no? A enseñarla también, ¿no? O sea, oír, cumplir y compartir, enseñar la palabra a otro. Y dice en el versículo 5, la parte última, dice, como en este día, ¿no? O sea, que yo pueda confirmar este juramento, como lo hice en el día que hice pacto pues con ellos. Y respondí, o sea, esto es Jeremías, y dije, amén, oh Jehová. Como usted podrá notarlo, y a veces no lo notamos, sí, como usted podrá notarlo, y espero que sí lo note, no era un mensaje fácil o popular el que Jeremías tenía que predicar, ¿verdad? No era fácil. A ver, ¿cómo es que estaba Judá o en qué condiciones estaba Judá? Cautivo, en la cautividad, o sea, estaba siendo esclavizado, ¿sí? ¿Hay algún mensaje aquí de esperanza o más bien mensaje de ya fuiste? Algunos de ustedes, hermanos, ¿cuál es ese mensaje que aparentemente nosotros notamos? Todo mensaje de Dios en verdad es un mensaje de esperanza, pero lo que se escucha, ¿qué es? ¿Es un mensaje esperanzador o es un mensaje como que
En lugar de animarnos, nos está hundiendo más. ¿Alguno de ustedes? No se está uniendo más. ¿Ya? ¿Alguien más? Alguien más que está siendo hundido. Me refiero. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera decir algo? Definitivamente, sí. Ya el pueblo no lo veía como esperanzador, sino el pueblo estaba pensando, no, no, Dios se va a manifestar cualquier rato, ¿no? Eh, el pueblo estaba pensando, no, esto es simplemente un mal día. ¿No? Y Jeremías les está diciendo, como mensajero de Dios, no, no, no es así. Hace poco me acuerdo que lo expresamos y lo dijimos, hermanos, sí, en nuestra sociedad obviamente nosotros se nos enseña y está bien que cuando nosotros hablemos pues con un lenguaje en el cual no se ofenda a nadie, si es posible, sí. Pero muchas veces nosotros nos vemos en situaciones que para hacer eso tengo que ensuavizar el mensaje, ¿no? Tengo que ensuavizar la palabra. Jeremías no lo hizo. Jeremías fue alguien que le daba o le tenía mucho aprecio a la palabra de Dios, que es lo que en realidad debería a nosotros guiarnos, conducirnos, ¿sí? Es nuestra regla de fe y práctica. Eso es lo que la palabra, lo que la palabra es. Entonces, Jeremías, eso es lo que simplemente hizo. Dios le dijo, Jeremías, habla esto, y eso es lo que habló. Eso es lo que hablo. Y entiéndase, esa es la labor del predicador. ¿Sí? Por sobre todas las cosas, esa es la labor del predicador. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O algo que quieran agregar? ¿Habrá alguien? Bien. Luego dice en el versículo 6, dicho sea de paso en el versículo 5, el hombre, a pesar de que el mensaje no era tan grato para ser oído, al final en el versículo 5 dice, amén. ¿Sí? Nosotros creo que muchas veces actuamos con Dios dependiendo de cómo es que emocionalmente hablando estamos. Si, por ejemplo, no salió las cosas como queremos y nos afectan, nosotros quizás estemos diciendo, pero ¿por qué? No? ¿Por qué si yo te lo he pedido? Muchas veces, ¿cierto? Preferimos también que el mensaje sea un mensaje que suene bonito, ¿sí? Por sobre que sea verdadero. Jeremías dice amén. Pero Jeremías dice amén ¿a qué cosa? Hermanos, hermanos. O sea, Jeremías dice amén a un mensaje que suena bonito, pero que no necesariamente es verdadero, o está escuchando y hablando de un mensaje que en realidad no necesariamente se veía bonito o sonaba bonito, pero era la verdad. ¿Debemos nosotros ser, si me permite la expresión, malcriados con la palabra? No, 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 no. Pero entiéndase que el verdadero amor hacia la palabra está en obedecer, o en estudiar, obedecer y compartir la palabra. En eso está, más que en quizás el cómo. No estoy diciendo que el cómo no es importante. Sí lo es, pero más importante aún es el qué. Sí, mucho más importante. Entonces, estamos en el versículo número 6. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd, una vez más, ¿sí? Oíd las palabras de este pacto.
¿Qué pacto está hablando? Dios y su pueblo Israel. ¿Sí? Y dice allí también, ¿no? En el versículo 6 al final, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. ¿Sí? Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, ¿sí? Oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oídos antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración, ¿verdad? Han traicionado, eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades, ¿sí?, de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual el cual había yo concertado con sus padres. ¿Cómo es que nosotros las iglesias ahora tratamos a los pactos de Dios? ¿Sí? O el pacto de Dios con su iglesia. Vamos aquí vamos a detenernos un poquitito para justo el día domingo. Hablamos de esto en la iglesia, con la iglesia de Getsemani. Y si usted y yo nos vamos a Hebreos en el capítulo número 10, ¿sí? En el capítulo número 10, ¿sí? En el capítulo número 10, mire lo que se menciona allí, capítulo número 10. A partir del versículo 26, y entiéndase lo siguiente, ¿sí? El libro de Hebreos o la carta a los Hebreos en verdad tiene que ver con la iglesia, con alguna iglesia en particular, ¿sí? Y se habla pues de un pacto, ¿no? Entre Dios y sus iglesias, ¿no? Y por ello en el versículo número 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Estoy en Hebreos capítulo 10, versículo 19, ¿no? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, y eso es la sangre de Jesús, ¿verdad? Derramada por sus iglesias, en este caso, a eso se está refiriendo en salvación, en nuestra salvación, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, perdón, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos o congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y luego, a partir del versículo 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si nosotros hemos entrado como iglesias en un pacto con Dios, debemos obedecer. Israel optó por no obedecer, ¿verdad? Pero aquí se está hablando de si pecaremos voluntariamente, entonces ya se está hablando de desobediencia también. ¿Sí? O sea, algo muy similar, ¿sí? Y mire lo que dice en el versículo número 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente.
Luego dice en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que, ¿sí? Déjenme hacerles esta pregunta, ¿sí? ¿Creen ustedes que hay alguna similitud entre el recibir mayor castigo y lo que se dijo en Jeremías, maldito? ¿Se acuerda usted? ¿Sí? Todo varón o el varón, me parece. ¿Cree usted que podría haber algunas similitudes allí? ¿Alguien? Bueno, definitivamente que sí. Y no solo ello, sino que mire usted, si cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Y por qué razón? Es que su sangre nos permitió a nosotros estar en un pacto distinto, ¿sí? ¿Cree usted que Israel, Judá, pisoteó el nombre de Dios? ¿Alguno de ustedes que pueda decir algo sobre ello? ¿Cree usted que el pueblo de Israel pisoteó el nombre de Dios a través de la desobediencia a su pacto? ¿Hay alguien? Sí, pastor. Definitivamente, ¿no? Definitivamente que lo hubo. Y no solo ello, mire usted, nuevamente vuelvo a leer el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada? O sea, aquí estamos hablando también de un pacto. Sí, me estoy dejando entender. Estamos hablando de un pacto, no el pacto de Israel con Dios. Aquí estamos hablando del nuevo pacto de las iglesias del Señor con Jesús. La pregunta es, ¿cree usted que nosotros muchas veces tenemos por inmunda la sangre del pacto? Claro que sí. ¿Cuándo es eso? Cuando pecamos voluntariamente. ¿Sí? Cuando, o sea, lo que se menciona acá de las iglesias, ¿no? En el versículo 22 nos dice, acerquémonos con corazón. Esto es para la alabanza, la adoración, ¿sí? Que entendamos, Jesús a través de su sangre nos ha hecho aptos para nosotros poder ser parte de la adoración. Siempre y cuando nosotros nos limpiamos, siempre y cuando nosotros entendemos, oye, este es un momento, es santo, 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 y debería yo también limpiarme para este momento con la iglesia, ¿no? De acercarnos, dice, con corazón puro. Dice en el versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Y luego dice, porque si pecaremos voluntariamente. O sea, si dejamos de hacer estas cosas voluntariamente, entonces ya estamos nosotros, como se menciona en el versículo número 29, pisoteando al Hijo de Dios. ¿Sí? Pisoteando, porque ya no le estamos dando el lugar que él se merece. No solo estamos pisoteando el nombre del Señor, sino también dice, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada. O sea, vamos a desmerecer el pacto entre la iglesia y el Señor y yo como miembro de él. Y terminamos este mismo versículo 29 diciendo, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Dios siempre, ¿sí? A ver, ¿cree usted que el que Dios haya hecho un pacto con Israel fue un acto de la gracia de Dios? Claro que sí. Pero ¿cómo es que ellos mostraron aprecio por ese pacto? No lo mostraron. Sí, ellos comenzaron a hacer lo que ellos quisieran. Fueron detrás de sus malvados corazones, ¿no? O pensamientos. Y eso es lo que también nosotros estamos haciendo con las iglesias del Señor. Estamos yendo detrás de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, que son pues muy carnales y tirados a este mundo. Entonces estamos nosotros como también haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Claro que sí. Claro que sí.
rapidito. Sí, rapidito, vamos nosotros a regresar aquí a esta lectura, ¿sí? Para que vayamos aquí a partir del versículo 11. Por tanto, mire la conclusión, ¿sí? Recuerda, esto es para el pueblo de Israel, ¿sí? Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo sobre ellos mal, ¿sí? En Hebreos habla y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Sí? Ya, lo del Nuevo Testamento es más grande que lo del Antiguo Testamento. Entienda, por eso es que la pregunta en el Nuevo Testamento, esto es en la carta a los Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Sí? Aquí está diciendo, he aquí, ¿sí? En el versículo 11, yo traigo sobre ellos, esto es sobre el pueblo, ¿sí? de Judá, mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y yo no los oiré. ¿Sí? E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Jehová. Nosotros también vamos detrás de tantas cosas, ¿verdad? No que yo quiero hacer esto, no que yo quiero, y esto, y me gusta, y tengo derecho, y nos vamos detrás de tantas cosas, dejando de lado, sí, la obediencia a nuestro Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque Dios puede llegar el momento en que Dios nos diga, a ver, pues, ¿por qué no continúas pensando que ciertamente todo está en tus manos o todo depende de ti? Versículo 14. Tú, pues, mire qué es lo que le dice Dios a Jeremías. No ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que en su aflicción clamen a mí. Pregunta, hermanos, hermanas, ¿hay algún pasaje en el Nuevo Testamento en el cual Dios, bueno, a través del escritor, dice al pueblo, no oren por este tipo de pecado o por hermanos que están cometiendo este tipo de pecado, porque es pecado de muerte? ¿Ha escuchado usted? ¿Lo ha leído usted? ¿Alguno de ustedes? Sí, pastor. Yo Ya, sí. hay. Sí, por eso es que leía esto y, o sea, qué similitudes, ¿verdad? Ciertamente, pero nosotros no prestamos atención a los ejemplos muchas veces del pasado. Qué triste que Dios diga, no ore. No ore, pues no sé qué es lo que hice acá. Ya sé. A ver, perdón. Ahí está. Les dice, no ore. Sí, qué triste. Y dice en el versículo 15, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? Hablando de Judá. ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte tú de eso? Mire cómo es que Dios percibía a Israel, en realidad. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre, ¿sí? Olivo verde, que era muy atractivo esto, ¿sí? Para el pueblo de Israel, en razón a que los olivos eran conocidos, ¿sí? Muy apreciados también. Y Dios los llamó así a ellos, ¿no? Dice, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Hermanos, nosotros no tenemos que vivir para provocar a ira a Dios. Lo que nosotros necesitamos hacer es simplemente agradecer, confiar, obedecer. Y no permitamos que estas cosas, más bien, ¿no?, que hemos visto, también se repitan en nosotros, sino más bien rindámonos a nuestro.
Seamos fieles al pacto entre Dios y nosotros en sus iglesias. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? De lo contrario, nos vamos despidiendo. ¿Alguna pregunta? Pastor, no es pregunta, pero en Primera de Samuel he estado leyendo y me choqué con este versículo que creo que tiene mucho que ver con lo que está diciendo, que es cuando le dice a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Correcto. Correcto. Es que nosotros también nos escondemos o queremos no excusarnos de ello. Ya quizás yo no obedezco todo, pero sí algunas cositas. Hermanos, la idea es que nos rindamos más y más. ¿Okay? Esa es la idea. Esa es la idea. Eso es lo que se debe ver en el reino de Dios. Debió verse en el reino de Dios en el Antiguo Testamento y debe verse en el reino de Dios en el Nuevo Testamento. A través de los pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento con Israel, en el Nuevo Testamento con las iglesias del Señor. Seamos personas que aprecian ese pacto. El pacto de Jesús con sus iglesias a través de ¿qué cosa? De la sangre preciosa de Cristo. Nos despedimos. Sí, gracias hermanos por su atención, gracias por su presencia, sus oraciones también por eso. Dios mediante, en cuanto a este tema, nos reunimos el próximo martes. ¿Sí?